era digital ha traído consigo múltiples beneficios y uno de los más evidentes es un entorno donde las nuevas tecnologías de la información, el Internet y las redes sociales nos permiten comunicarnos de inmediato con cualquier persona sin importar si ésta se encuentra a unos cuantos metros o al otro lado del mundo. Incluso en el entorno de pandemia que aún estamos viviendo y que modificó drásticamente la forma de relacionarnos, ya que debido al confinamiento disminuyó el contacto, la tecnología nos permitió mantener comunicación. ¿Te has puesto a pensar todo lo que tuvo que ocurrir para que esto fuera así? Posiblemente hasta sepas la respuesta si has escuchado hablar de la globalización y tienes claridad sobre qué significa el término. Pero ¿sabías que la globalización como la conocemos hoy en día, en el amplio sentido de la palabra, es decir, con todas sus implicaciones políticas, sociales, culturales y económicas, deriva de un proceso gradual a lo largo de muchas décadas y que incluso existe una etapa histórica denominada primera globalización? Hoy en Conciencia Histórica te contaremos sobre ella, acompañados de nuestra invitada Isabel Abella. ¿Cómo inició la segunda revolución industrial? En realidad se trata de un proceso complejo y que es difícil, para el que es difícil establecer una fecha exacta, ¿no? Como suele suceder en diversos procesos históricos, pero podemos decir que lo que dio pie o abrió la pauta para que iniciara la segunda revolución industrial fue la electricidad en primera instancia, y yo diría que hubo dos motores que permitieron que pues, se desarrollara, que fueron la industria eléctrica, justamente a partir de la electricidad, y la industria química, ambas con una influencia en tanto a nivel productivo como en la vida cotidiana. De hecho, si nosotros pensamos en nuestra vida actual, pues no la podríamos llevar a cabo sin industria eléctrica ni industria química. Ahora, ¿cuáles fueron las principales características de esta segunda revolución industrial? Lo que la define, a diferencia de la primera, es que, digamos que la tecnología entró de lleno a los procesos productivos, ¿no? Y de hecho, incluso hay autores que se refieren a la gestión científica de la producción. La ciencia empezó a traducirse en tecnología que fue utilizable en distintas áreas económicas o actividades económicas. De manera que si nosotros pensamos en las máquinas de vapor, en los motores de combustión interna, en el desarrollo del telégrafo, por ejemplo, y luego el teléfono, todos esos elementos constituyeron la segunda revolución industrial, incluso también la extensión del ferrocarril, ¿no? Que si bien los primeros ferrocarriles son un poco anteriores, estamos hablando de que esta segunda revolución industrial tuvo lugar más o menos hacia el último cuarto del siglo XIX, es decir, sobre todo 1870 en adelante. De manera que, ahí vemos el desarrollo a gran escala del ferrocarril. Y hay otros procesos quizá menos apantallantes, pero que fueron muy significativos dentro de esta revolución industrial, segunda revolución industrial. Por ejemplo, los procesos de refrigeración que permitieron transportar carne a grandes distancias por primera vez, ¿no? Y eso revolucionó los mercados. Entonces, en términos tecnológicos, esas fueron las principales características de la segunda revolución industrial, que por supuesto, como decía antes, tuvo distintas consecuencias. Y esas consecuencias no se quedaron solo en el plano productivo, porque si nosotros pensamos de nuevo en esta época, pues es la época en la que comienza a extenderse, por ejemplo, el alumbrado público, ¿no? El desarrollo de los drenajes, es decir, empiezan a aparecer productos, por ejemplo, como el acero, ¿no? Que iba a cambiar la manera de construir, iba a permitir otro tipo de planteamientos urbanos, en fin. Incluso también la aparición del petróleo, que no era nuevo, ya se conocía, pero la posibilidad de explotarlo surgió a partir de la segunda revolución industrial. Obviamente todas estas transformaciones implicaron cambios importantes, ¿no? Ya había movimientos fronterizos desde antes de la segunda revolución industrial, pero el hecho de que, por ejemplo, se tendieran vías ferroviarias hizo que hubiera regiones mucho mejor conectadas, ¿sí? Y esto lo vimos en el caso de México, ¿no? En donde el tendido de los ferrocarriles siguió un poco los caminos que ya existían, pero pues movilizó más rápidamente una serie de recursos.
Pero, por ejemplo, en el caso ruso tenemos la construcción del tren transiberiano, ¿no? Que cruza de oeste a este el territorio ruso, que es inmenso, ¿no? Y eso conectó, es decir, no es que necesariamente se movieran las fronteras administrativas, pero sí conectó de manera distinta los territorios y esto posibilitó la integración de mercados. Tenemos claridad de lo que fue la segunda revolución industrial y sus principales características, además de cómo este proceso económico, político y social motivó a la expansión de los territorios para buscar incrementar su poderío económico. No perdamos de vista que esta expansión fue posible gracias al desarrollo tecnológico de la época, que en esos años consistió básicamente en la creación de nuevos medios de transporte como el barco de vapor, el ferrocarril y el telégrafo. Como dije al inicio del programa, fueron aquellas naciones más adelantadas en la carrera industrial y en el desarrollo tecnológico las que tuvieron una enorme ventaja sobre las que no. ¿Qué es el nacionalismo? Para Friedrich Hertz, el nacionalismo es un sentimiento o una idea sembrada en la conciencia del hombre que evoca amor a la nación o al pueblo, celo por los intereses de estos y lealtad inconmensurable hacia el Estado. El autor Óscar Granados Erazo, en su texto Imperios y Colonialismo 1870-1914, una era de globalización, geopolítica o nacionalismo económico, señala que el nacionalismo resulta de un espíritu colonial derivado de un reacomodo territorial que dejaron las guerras austro-prusiana y franco-prusiana, territorios que hoy conforman Alemania. El autor señala que tras ese acomodo territorial, las naciones más poderosas del viejo continente buscaron alternativas para fortalecer el interior de Europa y lo hicieron siguiendo el ejemplo del Imperio Británico, que durante décadas se había consolidado como potencia gracias a su interacción comercial y colonialismo con los territorios de ultramar. Además de la historia del Imperio español y portugués, que se habían beneficiado tanto de su política imperial del siglo XVI y XVII, asimismo, explica que el proceso imperial se inició formalmente con la Conferencia de Berlín de 1885, la cual básicamente sirvió para definir la repartición del territorio africano entre las naciones imperialistas. Dicho proceso de repartición lo iniciaron Francia e Inglaterra a través de sus ocupaciones en algunas regiones de ese territorio, las cuales dieron paso a los enfrentamientos de Francia e Inglaterra para controlar Egipto, o Francia contra Italia para controlar Túnez. Ante esto y la rapiña de las naciones imperialistas, se convocó a dicha reunión para reglamentar las ocupaciones. Con dicho acuerdo, se buscaba regular la libertad de navegación y comercio en esa región, pues las grandes metrópolis impedían que otras naciones comerciaran con sus colonias. Una característica importante de este proceso es que disfrazaba las intenciones de colonización del territorio con el argumento de que este acuerdo se daba bajo el objetivo de civilizar a los pueblos africanos, enseñarlos a vivir en paz y disfrutar de las bondades de la civilización occidental. Debemos enfatizar que la verdadera esencia del imperialismo no fue altruista ni mucho menos, sino que sus verdaderas intenciones se sustentaban en la colonización, y como era de suponerse, más allá de obtener un resultado favorable en la forma de relacionarse entre las naciones, sencillamente dio lugar a una creciente tensión entre países, principalmente los imperialistas, que llevarían su ambición hasta las últimas consecuencias. Y ahondar en las características económicas de la expansión territorial de las grandes naciones, pues es ahí donde encuentra sustento el concepto de segunda globalización, ya que fueron las nuevas formas de hacer dinero, de entablar relaciones comerciales y de trascender fronteras políticas y culturales las principales características de ese tipo de desarrollo. Para entenderlo mejor, acompáñenme nuevamente a charlar con nuestra experta, Isabel Abella, para que sea ella quien nos explique las características de la actividad económica del imperialismo, así como sus alcances políticos y culturales. El imperialismo es una forma de dominación
cuyos ejes están en las relaciones económicas, básicamente, pero también políticas y sociales, y no tanto en la dominación militar, ¿no? O sea, esa es la diferencia con respecto al colonialismo. El colonialismo sí implica una toma física de un territorio y una dominación militar a distintos grados. En cambio, el imperialismo es una dominación indirecta, ¿sí? ¿Cómo se dio esa dominación indirecta? Mediante inversiones directas, ¿sí? Es decir, el establecimiento de compañías en territorios distintos al del origen de la compañía, del país origen de la compañía, y mediante el financiamiento de proyectos y empresas en otras naciones, es decir, a través de recursos financieros. Esto, por supuesto, tuvo consecuencias tanto para las naciones imperialistas como para las naciones dominadas por los países imperialistas. Digamos que para el caso de los países imperialistas, pues esto posibilitó la extensión de la escala de los mercados. O sea, a diferencia del colonialismo, por ejemplo, del siglo XVI, ¿no? En donde vemos que hay una extracción de recursos minerales, sobre todo en el caso, por ejemplo, novohispano nos queda muy claro. En el caso del imperialismo del siglo XIX, muchas veces, aunque no siempre, los objetivos del imperialismo tuvieron que ver con establecer mercados. En el caso de Gran Bretaña, tiene una dominación sobre la India, que se convierte en el gran proveedor de textiles, pero además no solo para Gran Bretaña, sino para el mercado asiático, ¿no? Entonces es la puerta de Gran Bretaña hacia el mercado asiático. Entonces, bueno, eso establece también intereses que cada vez se van haciendo menos nacionales, ¿no? Y eso es paradójico porque uno de los elementos que permitió justamente esta etapa de globalización de finales del siglo XIX, pues fue el nacionalismo. Entonces el nacionalismo, porque los estados-nación pues se consolidaron, los equilibrios de poder fueron cambiando, porque Estados Unidos, por ejemplo, que también era un país que se había volcado más hacia el interior, ¿no? Hasta antes de ese momento, empieza a tener más presencia a nivel internacional, y bueno, ese es un trayecto que después va a derivar, después de la Segunda Guerra Mundial, en un dominio internacional, ¿no? En el caso de Japón, por ejemplo, también tenemos un territorio que ya era un estado, pero que se había mantenido aislado, y a partir de este momento entró en una dinámica de occidentalización, ¿sí? Que la posicionó como una potencia en el contexto asiático. Y podemos ver también en Rusia esta extensión de la occidentalización. Ahora, ¿qué significó para los dominados? Bueno, para los dominados, en términos generales, se ha resaltado que significó, como decía antes, una dependencia, pero aquí hay que tener claro que es difícil generalizar, ¿no? Así como cada caso de las potencias es distinto, podemos decir que el impacto del imperialismo también lo fue. ¿Por qué? Porque las condiciones de base en las cuales se insertaron estas relaciones asimétricas fueron distintas. En otros casos hubo una dominación, o sea, se combinó el imperialismo con también un colonialismo franco que se extendió, por ejemplo, al interior de África, ¿no? Y tenemos muy típicamente el caso del Congo belga, ¿no? Que fue pues el centro territorial más allá de Bélgica de este país europeo, ¿no? Bueno, y también les dio un acceso a estas naciones a la modernización de la época, ¿no? Hay que tener en cuenta que todo este contexto de expansión de la Segunda Revolución Industrial se da a la par, o se dio a la par del positivismo, que era una filosofía que realzaba justamente el papel de la ciencia dentro del conocimiento. Por eso hay una cierta homogeneización en los objetivos de lo que se busca. Entonces, si nosotros revisamos las experiencias, por ejemplo, de América Latina, pues en todas hay grandes inversiones de ferrocarril, obras públicas, ¿no? Puertos, alumbrado público, todo ese tipo de comunes denominadores, ¿no? Que empiezan a homogeneizar ciertas prácticas y ciertos procesos. El comportamiento de las economías durante el imperialismo definitivamente no hubiera apuntado hacia la primera globalización sin el desarrollo tecnológico de esa época,
y como ya mencionamos anteriormente, giró en torno a los nuevos medios de transporte, barco de vapor, el tren e incluso el automóvil. En el texto Los caracteres fundamentales de la primera globalización, Hugo Facio Bengoa explica que los avances en materia de comunicaciones abrieron la puerta a nuevos ámbitos de realización de la economía, en particular los mercados financieros orientados a la inversión de economías nacionales. ¿Todo esto de la inmediatez de la información no les suena familiar? Guardando las debidas proporciones, es algo muy similar a la acelerada globalización que vivimos en la época actual, precisamente con las redes sociales. ¿Cómo es que ocurrió esto? Acompáñenme a verlo en la siguiente cápsula. La industrialización trajo consigo, entre otras cosas, el desarrollo de nuevos trabajos, lo que a su vez posibilitó el ascenso social de algunos grupos de profesionistas y pequeños burgueses que comenzaron a destacar en el campo laboral y comercial, generando mayores niveles de riqueza que la clase obrera, pero sin llegar a los mismos niveles económicos de las clases altas. Este nuevo sector de la población que comenzó a revelarse durante el siglo XVIII a través de la burguesía terrateniente, baja nobleza y plebeyos ricos, se consolidó durante la segunda globalización, principalmente en las naciones protagonistas del imperialismo, es decir, Gran Bretaña, Francia, Alemania y los Estados Unidos. Industrias como la automotriz en Estados Unidos fueron fundamentales para la consolidación de la clase media moderna, gracias a la implementación de nuevas técnicas de producción que les permitieron reducir costos e incrementar el salario de los trabajadores, quienes al acumular riqueza accedieron a mejores condiciones de vida. Aquí, las nuevas tecnologías también jugaron un rol relevante en la consolidación de la clase media, pues el automóvil y la acumulación de riqueza abrieron la puerta a que éstas adquirieran nuevos hábitos, como los viajes de esparcimiento y relajación, hábitos a los cuales las clases menos afortunadas no podían acceder. En este punto del programa es inevitable reflexionar sobre la estrecha relación que guarda la primera globalización con la globalización moderna y acentuada que vivimos en la actualidad. Además, resulta hasta cierto punto sorprendente ver cómo las innovaciones tecnológicas en diversos campos pueden ser detonantes de nuevos órdenes sociales, ¿no creen? Debemos preguntarnos cómo es que este segundo periodo de industrialización, que dio pie a su vez a la segunda globalización, perdió el rumbo y derivó en un imperialismo mercenario que fue acrecentando la tensión entre diversas naciones, las grandes potencias principalmente, hasta culminar su ciclo para dar paso a la Primera Guerra Mundial. Es momento de charlar nuevamente con nuestra especialista Isabel Abella para que nos explique cómo fue la debacle de la primera globalización y su papel en los hechos que detonaron la también llamada Gran Guerra. Acompáñenme a escuchar lo que tiene que contarnos. Una de las características de esta etapa fue que había una mayor competencia, ¿no? Eso se tradujo en una necesidad de garantizar ganancias, ¿no? Porque las empresas pues viven de sus ganancias. Eso también condujo a rivalidades de distinta índole. Por ejemplo, este momento también se caracterizó por la formación de cárteles. Hoy nos es familiar el término por los famosos cárteles de la droga, pero bueno, ese término es anterior con mucho al fenómeno del narcotráfico y tiene que ver con la negociación entre compañías independientes para garantizar un precio homogéneo, ¿sí? Y entonces evitar la competencia. Es un mecanismo para evitar la competencia en el mercado. No podemos pensar a la Gran Guerra como una guerra de colonización ni de imperialismo directamente, porque fue una guerra básicamente europea, ¿no? Entre europeos. Pero estos países europeos estaban peleando no solo Europa. Francia sí estaba peleando parte de Europa. En 1871, decíamos, perdió la guerra franco-prusiana y perdió los territorios de Alsacia y Lorena. Entonces, Francia quería recuperar esos territorios dentro de Francia, pero más allá del territorio europeo, también había intereses que se estaban jugando. Podemos concluir en este sentido que la globalización, esta segunda globalización decimonónica, tuvo dentro de sí los elementos que llevaron a su erosión. Y en ese sentido destacaría, no solo estas rivalidades,
sino las contradicciones que generó, porque si nosotros pensamos en los elementos de modernización que trajo consigo esta globalización decimonónica, pues nos daremos cuenta de que las modernizaciones que se llevaron a cabo no fueron homogéneas. Por supuesto, territorios que ya eran más homogéneos y que tuvieron menos problemas. Por ejemplo, Australia, que era un país de reciente población muy homogénea, con una población indígena minoritaria, ¿no?, que fue como hecha a un lado, pues rápidamente se posicionó como una nación emergente de zona templada, que económicamente tuvo un buen desempeño. Pero en otras naciones el proceso fue más complicado. En la propia Rusia tuvimos un proceso de modernización muy focalizado en ciertas áreas, porque además estamos hablando de un territorio enorme, que buena parte no estaba poblado, que no era aprovechable del todo. Por eso uno de los objetivos de Rusia al extenderse también fue buscar salidas del mar que no estuvieran congeladas, porque salida al mar sí tiene, pero casi todas son hielos permanentes, ¿no? Bueno, y en el caso de Rusia entonces hubo modernización en las ciudades, ¿no?, en San Petersburgo, en Moscú, pero en las áreas agrícolas, ¿no?, y en la parte hacia el sur de Asia Central, hacia donde se fue extendiendo, pues era una realidad rural, ¿no?, de agricultura, digamos, tradicional, con todavía tradición de servidumbre muy arraigada. Estas contradicciones internas también fueron elementos desestabilizadores de esta globalización. Siguiendo el caso de Rusia, pues es uno de los aspectos que nos explica por qué se llega en 17 a la Revolución Rusa, ¿no? Tuvo que ver ciertamente con el desarrollo de la Gran Guerra y la intervención de Rusia en la Gran Guerra, pero también con factores internos, en parte de desgaste económico, ¿no? Y si pensamos en el caso de México, pues también tenemos este periodo del Porfiriato, en donde hubo un crecimiento acelerado con modernización en muchos sentidos, pero también grandes contrastes, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, pues la Revolución Mexicana de alguna manera respondió a estos contrastes. Por supuesto, hubo factores políticos, pero tampoco podemos negar que una parte de la población se levantó con demandas de justicia social, de mayor oportunidad económica, ¿no? Entonces, digamos, es una realidad compleja, pero creo que este periodo nos permite entender cómo las interconexiones, pues finalmente van dando lugar a procesos muy complejos. Por eso es tan importante en historia, pues, matizar, ¿no?, y ir al detalle para hacer un balance de cómo fueron estos procesos históricos. A lo largo del programa entendimos en términos generales qué fue la primera globalización y ahora sabemos que la segunda revolución industrial trajo consigo un nuevo periodo de desarrollo económico que benefició a las grandes potencias y que esta época de crecimiento permeó en sus sociedades. También que la construcción de un sentimiento nacionalista entre las sociedades derivó en una ideología política imperialista que buscó el desarrollo de las naciones a través del dominio de nuevos territorios y que esa búsqueda de desarrollo económico, político y geográfico trajo consigo un periodo globalizador, pero que al mismo tiempo ese desarrollo globalizador se vio acompañado de una creciente tensión entre naciones, la cual se sustentaba en la agresividad expansionista de los países imperialistas, principalmente Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos. Y que fue esta tensión la que derivó en el final del ciclo de la segunda globalización y que este cierre coincidió con el inicio de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Esto fue Conciencia Histórica. Recuerden visitarnos en Jóvenes en TV. Yo soy Rodrigo Hidalgo y los espero en el próximo programa.